A todos, bienvenidos. Gracias, doctor Ricardo Pignatelli, por participar de este webinar sobre anomalías de arterias coronarias en pediatría. El doctor Ricardo Pignatelli es el actual presidente de CICIAC, del Hospital Texas Children's Hospital de Baylor College of Medicine de Houston, Texas. Y como moderador va a estar el doctor Jorge Lowenstein. Les agradecemos a ambos su presencia. Por favor, cuando tengan preguntas para hacer, no se confundan y usen el botón de Q&A para hacer las preguntas, sino el de chat, que a veces se nos pasa alguna. El doctor dará una presentación y hacia el final de la misma responderá todas las preguntas que tengan. Así que sin más discurso, bienvenido, doctor. Adelante. Bueno, muy buenas tardes en algunos lugares del continente. Es un placer y un honor estar con ustedes. Creería que hay muchos amigos del componente pediátrico, amigos en general, en todo esto que estamos en las imágenes. Ahora quisiera dar un poco el background por qué llegamos a coronarias, anomalía de las coronarias. Últimamente con esto lo que vivimos hoy en día de la pandemia, mucho se ha hablado del componente o del compromiso pediátrico, COVID y pediatría, COVID y el SIMS o el Multisystemic Failure, Kawasaki-like. Y nos pareció que el tema estaba un poco ya saturado, pero creo que nos llevó a una revisión o pensar por un momento de que es importante saber cómo hacer las imágenes en las coronarias. Y es por eso que este tema siempre ha sido de interés. El grupo nuestro siempre ha estado un poco empujando el envelope, si se puede decir, porque hemos visto que hay muchas áreas que no sabemos. Por eso es que voy a dar un overview de lo que hemos hecho. Algunos de estos, como he dicho antes, lo he presentado, pero quisiera presentar algo que estamos haciendo. Y yo creo que uno podría decir, bueno, con todo lo que tenemos hoy de tecnología, uno podría hacer como se ve en este RAI Overflow, este viaje rápido con CT, que uno puede ver que un seno coronario da origen a dos arterias coronarias y a la derecha se ve uno tercero. Esto quiere decir que es un postoperatorio, que se ha creado un orificio. O sea, pero esto no es el punto. O sea, tenemos capacidad de imágenes hoy día, hay opciones, pero a lo mejor no presente en muchos lados. Pero yo creo que tenemos que empezar por lo básico. Y ahí creo que uno de los mensajes que a mí me gustaría dedicar, porque esto es una patología que la vemos frecuente. La hemos dejado un poco de lado porque la realidad, lo que estamos en cardiología pediátrica y en imagen, estamos concentrados en el hipoplástico, en la transposición, en el falot, en el VSD que no se cierra, pero esto es una realidad que se ve con muerte súbita, con pacientes que se presentan con dolor de pecho. O sea que creería que hay que tener un grupo, y esto va en relación al manejo y la parte institucional de cada hospital o de cada complejo de salud, y que habría que tener un grupo que se especialista de esto, y eso es lo que se ha creado, como un grupo multidisciplinario. Pero en todo esto, y a eso es lo que voy, y creo que acá está mi flecha, se ha creado un grupo multidisciplinario que podemos hablar un poco al final de esto, pero en todo esto ECO tiene un rol importantísimo, y ahí es donde quiero empezar a mover en esa dirección. Como ustedes verán, los pacientes en general, todo esto empieza con ECO. Si uno lo ve en la parte inicial, después que ha habido el postoperatorio, también hay eco para ver cómo se ha recuperado, cuál es la función sobre todo, y a largo plazo también. O sea, eco, le mostré un poco lo virtual con CT, todas estas imágenes de un vuelo intra, pero la realidad es que empieza con lo básico, por esto que he puesto el título desde lo básico, desde el 2D. Las imágenes son importantísimas. Y es por eso que quiero
revisar un poco cuál va a ser el esqueleto de esta presentación. Vamos a hacer una revisión de lo que es la anatomía normal de las coronarias, el eco en la función de obtener el origen de las arterias coronarias, un repaso un poco de, de las otras modalidades que hoy en día yo creo que nos tenemos que empezar a adaptar y tener parte del equipo multidisciplinario. También revisar ciertas anomalías frecuentes que vemos del origen de estas coronarias y ver cuáles son los factores de riesgo específicos, especialmente para la muerte súbita, y un poco la experiencia nuestra en el follow-up de estos pacientes en cuanto a función ventricular. ¿Qué es lo que no voy a tocar? Porque cuando hablamos de coronaria hay muchas otras opciones. Voy a hablar casi nada de lo que es los problemas de las coronarias o la vasculopatía crónica que presentan los pacientes trasplantados, nada de fístulas, y no voy a hablar de todos los que estamos en esto, saben que la transposición o el falot tienen asociadas tienen sus anomalías coronarias y sus patrones de anomalías, no voy a hablar nada de eso. Y en cuanto a Kawasaki y los problemas que hay después de una arterial switch, tampoco voy a hablar de eso. Kawasaki voy a mostrar algo que viene un poco ligado al tema del seguimiento a largo plazo. Empezando con ecocardiografía, diría que la resolución temporal que tiene lo nuestro, lo de ultrasonido, no tiene match por las otras modalidades. Yo creo que el color Doppler siempre tiene que estar presente en la evaluación, y yo le voy a demostrar el por qué, pero uno lo puede ya imaginar, que es la dirección del flujo, el origen, para probar que es realmente verdadero ese origen de esa coronaria. Y también, ya lo he dicho, un poco demostrar el flujo intramural, porque eso es lo que vamos a empezar a ver, y creo que ya tenemos que avanzar un poco los objetivos de lo que queremos. No queremos solamente ver el origen anómalo de la coronaria, sino queremos ver un poco más ya. Ya tenemos que empezar a empujar, como se dice acá, empezar a empujar a la gente a que sea un poco más sofisticado en lo que obtenemos. La vista paraesternal es la primaria, y ahí es donde empieza todo, y creo que el entrenamiento tiene que estar focalizado en eso. También las vistas paraesternales ayudan sobre todo para el LAD, la coronaria derecha, especialmente cuando van entre el surco atrioventricular. Algunas vistas de las 4 cámaras llaman la atención, y hay que explorarlos eso, sobre todo cuando la derecha se la ve muy prominente en este surco atrioventricular. O sea que yo creo que para la gente que tiene experiencia y estado en esto se sabe, y esto podemos discutir un poco al final cómo tendría que ser el approach de un EcoLab en relación a esto. Multimodality sí, no voy a hablar mucho del IBUS porque la experiencia ha sido nuestra poca, se ha dejado un poco de lado por lo del CT y el MRI, que da imágenes espectaculares, confirma o corrige lo que uno pensaba por eco. Un poco yendo a la anatomía normal, bueno, tenemos, ustedes saben que tenemos la izquierda, la LAD corre en el surco interventricular anterior y da orígenes a las diagonales y a las septales, las perforadoras, todo eso yo creo que lo sabemos, pero para los que recién empiezan, tenemos que empezar a familiarizarlos con nombres y cuáles son estas estructuras. Después tenemos la circunfleja que corre también en este surco atrioventricular izquierdo. En cuanto a la derecha, fácil de obtener, yo creo que es fácil de obtener esto. También corre en el grupo, la hendidura atrioventricular derecha, y da cierto origen a ciertas ramas que tenemos que saberlas, ya lo sabemos por otras razones y por otras patologías, que la primera rama conal, después la rama del seno atrial también es importante por esto, y un suple de flujo a la parte posterior, a un tercio posterior del septo interventricular. En cuanto a la dominancia coronaria, también se sabe, la mayoría se la da por la arteria coronaria que da origen a la arteria nodal, y
entre el 66 y 90% de la gente es dominante de derecha, un 8 a 10% es dominante de izquierda y algo mixto, la población es alrededor del 26%. Ahora, hemos hablado de esto y ustedes ya empiezan a ver imágenes que son bastante tan familiarizadas, como se ve en CT, se ve la derecha, se ve el origen de la izquierda, y esto es lo que vemos en el eje corto, en general la derecha y el origen de la coronaria izquierda. Lo mismo cuando uno va y tiene un poco de ángulo, le pone al transductor un poco hacia la izquierda, se puede ver que ya se ve la LAD, o sea, la anterior descendente y la circunfleja. Todo esto lleva práctica, saber cómo poner, setup la máquina, o sea, todas estas cosas lleva experiencia, por eso es importante una práctica rutinaria de esto. La derecha se deja al lado un poco el eje corto de la aorta y se concentra más con un movimiento del transductor hacia la derecha, se puede ver más la coronaria derecha. Esto es lo clásico, uno podría decir lo clásico de esto, pero también hay que pensar, como se dice por acá, fuera del box, o sea, por fuera un poco de lo que se hace cotidianamente. Y una opción que es muy práctica es la que estoy señalando, espero que se vea mi flecha, pero estoy señalando en la parte media derecha, arriba se ve en el eje largo, a veces se puede ver la coronaria derecha, el origen se puede ver ahí. Y después, un poco para concentrarnos en la coronaria derecha también, es otras vistas un poco subcostales que ayudan a ver y a seguir el curso de las arterias coronarias de derecha a diferentes niveles. Como se ve al final, acá no sé por qué no se me mueve, acá está, acá se puede ver diferentes porciones de la coronaria derecha, que esto ayuda un poco para confirmar lo que uno sospecha, a veces ayuda para mediciones, porque acá no voy a hablar de los valores Z, que para la población pediátrica es muy común, para la población de adultos no es tan común, pero existen variaciones en los diámetros y el valor Z que está controlado por la superficie corporal nos ayuda a dar unos valores uniformes, pero de eso no voy a hablar hoy en día, y estas mediciones a veces sirven en pacientes que están dilatados, aneurismas, como pueden ser en los Kawasaki. Ahora un poco yendo al origen anormal y el curso, acá estamos hablando de que un origen, se dice de esto cuando las dos coronarias, ya sea por un osteo común o dos osteos, se originan del mismo seno coronario. O sea, por ejemplo, la izquierda que se origina de la derecha o la derecha que se origina de la izquierda. Eso uno ya tiene una idea de que el origen es anormal, pero también lo que es importante es ver cuál es el curso. O sea, qué curso va a tener, y en general hay una clasificación que es la que se sigue acá y creo que se sigue en la mayoría de las partes, que es en relación qué territorios va cursando ese origen anómalo de la coronaria. Y tenemos un tipo A, que es anterior al tracto de salida derecho, el tipo B, que va entre la aorta y la arteria pulmonar, y esta es la más común, y vamos a hablar mucho del tipo B. El tipo C no es tan común, pero cuando existe, esto crearía problemas porque cursa a través de la crista supraventricular en la porción del septo, ¿no? O sea, en el tracto de salida derecho. Esto ya es otro, gracias a Dios no existe mucho de esto, pero es un problema. Y después está el tipo D, rara también, pero es posterior, o sea, la D es por la parte dorsal de la aorta. Y todo este curso y todo este recorrido no importa si se usa esto, si es para un osteo único o tiene un osteo separado. En general los tipos B, como les dije anteriormente, les recuerdo el tipo B es lo que cursan entre la aorta y la pulmonar, son la más común. Los tipos B
son las que tienen un mayor riesgo de isquemia, de arritmias ventriculares y sudden death, o sea, muerte súbita. Por eso que he mencionado acerca del tipo B. Y acá, por ejemplo, tenemos un diagrama que es un poco el diagrama que los cirujanos ven, en donde uno puede ver un tipo A, como le dije de esta forma, el tipo B que cursa, fíjese cómo cursa entre los dos, entre intraarterial, que se llama también a veces. Este es un origen único y como se verá, la izquierda está originando del derecho. Esto es lo que le dije, el C, al revés del tracto de salida en la parte de la crista supraventriculares. Y esto es mucho más raro, pero se pueden ver también y uno tiene que estar preparado para esto. Ahora en toda esta tela araña empezamos con una de las más frecuentes, que es la derecha originándose del seno izquierdo, o sea, del seno coronario izquierdo. Esta es bastante más común con respecto a la otra, que es de la izquierda originándose de la derecha. Esto es típicamente descubierto en autopsia, cuando hay causa de muerte súbita, pero es más común y se la ve, y nosotros, el grupo nuestro, ha estado trabajando bastante en esto. Esta es una imagen clásica, no se preocupen, esta es una imagen en freeze, esta es la aorta, esta es la izquierda, y acá se va a ver la derecha, ya lo voy a mostrar en imágenes, pero quiero traer a colación esto, cuáles pueden ser los posibles mecanismos, porque ustedes se imaginan que al tener un take-off, al tener una salida con un ángulo, esto puede crear muchos problemas en cierto momento, o en cierta patología, por ejemplo, cuando la aorta se empieza a dilatar, está creando este efecto. Y lo otro es que pueden tener como ciertos valves o cierto tejido que no dejan que haya una perfusión adecuada. Y le voy a un poco hablar de cuál ha sido nuestra experiencia en correlación a esto. Ahora voy a avanzar un poco hacia estas imágenes. Fíjense, esta es una imagen compartida en el sentido de 2D y color al mismo tiempo. Y acá vuelvo a recalcar, color es importantísimo para confirmar el flujo en la coronaria. Y como ustedes pueden ver acá, esta es la izquierda, la derecha se viene, y fíjense en el ángulo que empieza a tomar. Y la otra cosa que he puesto acá, porque fíjense cómo hay como un red, como un rojo que está demostrando que hay flujo en esa coronaria. Acá lo he agrandado un poco más, es diferente paciente, pero lo que me gustaría que vieran acá es el take-off. Fíjense qué agudo que es el take-off de esta coronaria derecha en esta dirección. O sea, acá estamos hablando un poco ya de factores de riesgo. O sea, no solamente el eco está haciendo el diagnóstico, está alarmando hacia un posible problema en este paciente, ya está dando información de que la derecha está originándose de la izquierda, y además hay un componente de un slit, que nosotros llamamos un slit, es como un take-off comprometido. Fíjense que es muy similar a lo que estoy mostrando acá con la flecha. Por supuesto, uno avanza en todo esto y, como hablé de equipos multidisciplinarios, estos pacientes se presentan en los grupos estos multidisciplinarios y lo que avanza es multiimágenes. Y ustedes pueden ver estas imágenes que confirman ese diagnóstico. Fíjense el curso en un corte axial, fíjense que esta coronaria está como un poco colapsada, es ovoide, y acá se demuestra, como les dije antes, en este vuelo virtual que es tradición hacerlo acá, ver que hay también como un compromiso en el orificio que está ovoide y que hay algo a ese nivel. O sea, esto es manejando de eco hacia la parte multidisciplinaria. ¿Cuál ha sido la experiencia nuestra? Y yo creo que Silvana Molosi, una compañera nuestra, ha estado trabajando en esto, y ella maneja el grupo de anomalías coronarias. Lo ha publicado esto recientemente en Circulation Cardiovascular. Nos ha dado un poco un recalco de esto, y vemos que en las ARCA, o sea, anomalías de la derecha,
en general, la mayoría, y quiero aclarar antes de avanzar acá, que lo ha dividido en grupos de alto riesgo y grupos de bajo riesgo. Cuando se habla de riesgo, acá se habla de pacientes que han presentado con dolor de pecho, con un dolor que es más intenso y que hacen pensar en algo de compromiso miocardio, o han tenido episodios de muerte súbita. Esto nos lleva a que la mayoría de estos pacientes que están en la parte de alto riesgo han tenido un nacimiento del seno izquierdo. No tienen, fíjense que no hay tantos que tienen un nacimiento alto por arriba de la comisura intercoronaria. O sea que en general eso se podría decir que es rara en nuestra experiencia, pero sí que se ven pacientes que nacen del seno izquierdo y que tienen un origen un poco más alto en la pared, en este seno izquierdo. A veces no está al mismo nivel que el otro. También yo creo que Silvana nos ha llevado a otro, han hecho regresiones estadísticas de univariate y multivariate, y creo que acá hay algo importante. Ha demostrado que los pacientes de alto riesgo en general son más grandes en edad comparado a los que tienen, son más jóvenes, y estadísticamente es significante. Lo mismo uno podría decir cuando va a lo que es ethnicity o la raza, podría decir que la gente con un background afroamericano tienen un compromiso estadístico un poco más serio, están mucho más afectados, especialmente los de alto riesgo. O sea que ya tenemos gente un poco más grande, grande me refiero a teenager en este caso, y que tienen una etnicidad afroamericana podían estar más afectados. Pero cuando vamos al multivariate, acá hay algo muy, muy interesante, que la mayoría de estos pacientes tuvieron un curso más largo, un curso intramural mucho más largo, y también tuvieron historia de síncope. O sea que ya vamos sumando ciertos factores de riesgo para este grupo de pacientes. Y cuando, este gráfico me pareció que estaba muy chico, entonces lo he puesto en otro slide separado porque yo creo que es importante. Y acá quiero demostrar que en estos ARCA, en estos pacientes, en los pacientes que fueron a cirugía y tuvieron restricción de ejercicio, la mayoría tuvieron problemas, como les dije anteriormente, de lo que se llama slit, o que tiene un origen o un orificio ovoide que tienen problemas, y tuvieron una longitud intramural un poco más larga. O sea que estos son factores de riesgo que tenemos que tener en consideración cuando estamos evaluando estos pacientes, y esto sigue empujando hacia la idea de tener equipos multidisciplinarios en el manejo de estos pacientes. Ahora, un poco cambiando de seno coronárico, digamos, ahora vamos a ver un poco la izquierda naciendo de la derecha. Y acá puede ser que, y quiero recalcar esto, acá puede ser que no sean tan frecuentes, pero esta es la más dangerous, esta es la más, con más problemas. Estos son los pacientes que en general directamente en muerte súbita. Estos son encontrados en general en la autopsia, especialmente cuando están haciendo ejercicio. Y en general el tipo B acá es primordial en esto. En general la izquierda corre entre los dos vasos y después se bifurca hacia la izquierda de la aorta. Pongo esta diapositiva, espero que la vean, y los fellows míos me han dicho, no ponga esa diapositiva porque no dice nada. Y es cierto, no dice nada en el sentido de que parece que estuviéramos haciendo una evaluación de las venas pulmonares, cosa que hacemos constantemente en todos los pacientes, pero lo pongo acá por otra razón, porque hay a veces ciertos signos, y fíjense acá, fíjense en esta aorta, acá hay algo que no, aún a una persona experimentada, cuando uno ve esto con las coronarias, tiene que sacar, o como se dice, un red flag. Acá hay un warning. Por eso es que he puesto esto, porque me parece que sí, exactamente, no dice mucho, pero a veces hay views
o hay ventanas que ofrecen algo que está fuera de lo común y eso hay que investigarlo. O sea, lo típico acá, lo típico en el sentido del diagrama muestra, acá la izquierda nace de la derecha, tiene un recorrido que puede ser de diferentes, depende de dónde se origina, puede ser corto, largo, pero el problema es que está mucho más lejos. Esta es una imagen clásica que se puede ver, esta no tiene movimiento, pero esta es una imagen clásica cuando uno ve que esto está desplazado cefálicamente y tiene esto, tiene que dudar mucho y hacer una investigación más detallada de diferentes ángulos y usar lo que dije anteriormente, out of the box, pensar en una forma diferente. Y acá, perdón, y acá, fíjense, este es un eje corto, acá tengo la pulmonar, y acá ya veo tráfico, yo veo algo, y ustedes lo que tienen experiencia dicen, sí, esto es clásico, puede ser clásico, es cierto, pero esto llama la atención, y hay que empezar a seguir esa coronera, ver diferentes ángulos. Fíjense que acá estamos entre medio, entre un eje corto y eje largo. Hay que ver de dónde se origina esa coronaria y eso nos lleva a tener un mejor control de todo esto. O sea, no estando contento en dónde aparece y dónde es el origen, yo creo que hay que seguir buscando. Y fíjense acá, por eso le he dicho que el color tiene un papel que reasegura, o uno lo deja más tranquilo si las cosas están como uno piensa. Fíjense, acá es un orificio, hay dos orificios acá, o sea que esto no es un orificio común, sino que tiene dos orificios, uno acá probablemente de la derecha y la izquierda contiguamente al lado, pero fíjese cómo lo confirmo con el eco. De vuelta, lo traigo a lo de Silvana. La experiencia nuestra es que en estos pacientes no hay tanto problema del orificio, pero acá se complica con otro, que lo voy a dejar un poco, lo voy a dejar para que lo hablemos después, pero esta es una patología que hay que respetarla muy mucho y a estos pacientes hay que seguirlos muy de cerca y el equipo multidisciplinario tiene que estar muy atento a lo que pasa con estos pacientes que tienen la izquierda naciendo de la derecha. Y dejé eso un poco así, uno podría decir, lo dejé ahí para que lo pensemos y lo voy a traer a colación a qué me estoy refiriendo. Acá les presento un muchacho de 16 años con síntomas mientras hacía ejercicio, específicamente un match de wrestling. Ustedes saben que wrestling es muy popular en ciertas partes del norte de acá y los college ya desde que están en high school empiezan a competir a un nivel muy alto. Y fíjense este paciente, lo que no me acuerdo, creo que este paciente no elevó troponinas, pero llegó con un dolor bien más agudo y se quejaba muy mucho. Esto no era una condritis, este era algo diferente. Fíjense el origen, y acá uno lo puede ver cómo están, pero acá hay otra cosa que empieza a llamar la atención. Fíjense, de vez en cuando se ve como esta doble línea, y eso nos lleva que tenemos que seguir eso, y fíjense el largo curso que tiene esa coronaria, y acá ya no estoy en un eje corto, ya me he deslizado hacia abajo, ya estoy un poco entrando en la zona del septum interventricular, estamos mucho más bajo y todavía sigue eso. Esto nos lleva a algo que el grupo nuestro ha trabajado y Tam Don, uno del equipo nuestro joven, se ha especializado en esto, es un poco la presencia de isquemia miocardia en pacientes que tienen anomalías, pero que tienen un curso intraseptal. O sea, acá les hablé del origen de la izquierda, del origen de la derecha,
y ahora estoy entrando en esta de intraseptal que hemos empujado acá para dar mucho más respuesta. ¿Qué es lo que es más respuesta a lo que no se sabía de esto? ¿Y qué es lo que se sabía de esto? Es que en general se decía que era raro, pero en general se la consideraba de tipo benigno. Y lo dejo ahí a lo de benigno. Y ha habido casos que reportaban isquemia miocardia, arritmia y muerte súbita. Habían sido reportados esporádicamente en estos pacientes. Esto es lo que era conocido. Ahora, TAM ha hecho en el registro que se ha creado, ha hecho una evaluación seria de esto, y podemos decir que la mayoría de las intraceptales, el curso de las intraceptales, son que la izquierda se origina de la derecha. Y usted veremos ciertos diagramas acá, puede ser un origen único, como puede ser un origen separado. Y fíjense las diferentes categorías, pero lo que llama la atención es el A3 y el A4. Fíjense cómo empieza a dive in, ir hacia la parte intraceptal, pero acá el problema es que hay una bifurcación de esto intra de la circunfleja y la LAD. Y en estos casos esto es algo serio, esto es algo que hay que tener parte del equipo multidisciplinario, y eso es un tema de discusión también, hay que tener un equipo quirúrgico que esté al tanto y esté interiorizado, y es parte de la discusión de todo esto, porque hay a veces que no se le puede ofrecer una opción quirúrgica, pero hay que hacer conferencia con los padres e informarle todo lo que pasa en estos pacientes. O sea, como le hemos dicho anteriormente, nosotros tenemos un algoritmo, un paciente que llega, que tiene algo intraceptal, como en este caso, se lo discute con el grupo. Y acá viene una pregunta muy, muy importante, y que antes en pediatría un poco no se hacía de esto, pero hay isquemia en los territorios correspondientes a esa coronaria afectada. Y acá empieza flujo de reserva coronárico, y es lo que hemos estado trabajando últimamente. No mucha experiencia, pero hemos estado empujando en esa dirección. Y fíjense que en ciertos pacientes que ha habido compresión, si uno sigue este algoritmo, puede ver que se recomienda cirugía. Y fíjense que muchas veces, en este caso, hubo 5 pacientes que tuvieron de esta serie que presentó TAM, de que 4 no se le ofreció cirugía y a otros sí se le ofreció. Esto está en una revisión hoy en día, pero le muestro esto por el hecho de que hoy en día estamos testeando estos pacientes y tratar de crear un ejercicio químico o hemodinámico en el cath lab para medir y para ver qué es lo que pasa si hay un compromiso del flujo durante ejercicio. Y este es un ejemplo de un paciente que se ve que la intraceptal. Estas son 2 tomas de ver en sístole y en diástole. Fíjense cómo cambia, cómo el lumen desaparece. Y por supuesto que esto se necesita multiimagen, pero yo creo que es parte de lo que tenemos que seguir promoviendo en los grupos para que las imágenes puedan dar una ayuda hacia los padres, hacia el paciente y hacia el equipo. La otra cosa interesante acá, fíjese cómo ya diving in, estas 2 están comprometidas, la circunfleja yendo hacia diving en una dirección completamente opuesta, como lo mostraba el gráfico, y la LAD. O sea, probablemente este paciente, las opciones quirúrgicas no son muy altas, pero uno ya sabe lo que tiene este paciente. Y eso es lo que hemos estado haciendo. La mayoría de los pacientes se le hace un FFF, o sea, reserva de flujo. Se los estimula que siempre las opciones son con adenosina o de vitamina, para tratar de que tengan una representación hemodinámica de si están haciendo ejercicio o si tienen sintomatología isquémica, para comprobar o no. También estamos usando
IFR, que es básicamente instantáneo, es una medición instantánea del flujo de reserva coronaria, pero en general mi consejo sería que si se va a empezar a hacer esto, hay que empezar a hacerlo con gente del grupo de adultos que tienen experiencia en este tipo de cosas. Así es como ha empezado el grupo nuestro, pero eso lo podemos hablar un poco más. Quiere decir que es un index, un resting index, y se mide instantáneamente. Los catéteres estos miden eso, y en general nosotros no nos quedamos contentos con eso, sino que se los mueve a testearlos en la sala de cateterismo con dobutamina, y uno puede ver cómo los valores decrecen. Hay ciertos límites de valor. En general se sigue lo que los adultos proponen, y eso confirma si el paciente ha tenido compromiso isquémico, o nos da información para dar un consejo un poco más profundo hacia los padres y al paciente, que en general estos pacientes son teenagers, tienen la opción de hacer elecciones, y es por eso que hemos estado moviéndonos en esa dirección. Acá les presento ciertos casos. Por ejemplo, este paciente se presentó con síncope, tenía un A3, ya cuando se hizo el PET tenía segmentos ST con cierta depresión. Se le hizo MRI, porque también parte de las imágenes se le hace stress exercise con MRI. Acá hubo una isquemia inducible, y después los factores, fíjense, acá ya los valores nos daban cuando se hizo todo este flujo, esta reserva de flujo coronario, ya estaban alterados. Pero a este paciente básicamente fue muy difícil ofrecerle cirugía. El grupo decidió no hacer cirugía, o sea que se le recomendó no hacer ejercicio, o sea, un ejercicio, una restricción de ejercicio, beta blockers, y en el seguimiento de este paciente hasta ahora ha estado sin síntomas, y no ha practicado, no hace ejercicio, que ese es otro problema que nos estamos enfrentando acá, porque muchos de estos pacientes, hoy en día las recomendaciones generales en relación a las coronarias, anomalías de las coronarias y Kawasaki, es que habría que promover ejercicio. Pero yo creo que antes de promover, tenemos que estar muy seguros de qué es lo que estamos promoviendo y a qué pacientes le estamos permitiendo hacer ejercicio. O sea, un poco empezamos con eco, dimos las diferentes variaciones que vemos, qué es lo que estamos empujando para dar un poco más de respuesta a ciertos problemas, y como ustedes verán, estamos tratando de ver si estos pacientes tienen una isquemia inducible, o si ya se confirma lo que ha dicho, por ejemplo, MRI, que tenía zonas de hiperperfusión, ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que podemos decir hoy en día? Que hasta el 50% de los pacientes con una anomalía del origen de las coronarias tienen una hiperperfusión miocárdica inducible. Hasta el 50%. O sea que antes se decía que era benigno, ahora las cosas cambian un poco. Creemos que la isquemia miocardia es más prevalente de lo que pensábamos anteriormente, y yo creo que esta hemodinamia, este assessment de la hemodinamia intracoronaria y los estrés de perfusión tienen que ser pensados cuidadosamente por el equipo de multidisciplinario, y desarrollar experiencia y moverse en esa dirección. Bueno, acá entro en otro tópico que los que me han escuchado anteriormente en el lado que he estado siempre he dicho. O sea, acá ya no hablamos, es un origen anómalo, pero esto es más dedicado a la gente de pediatría, porque se ve mucho en los recién nacidos cuando las resistencias pulmonares empiezan a caer, y es el ACAPA, o sea, el nacimiento anómalo de la izquierda de la arteria pulmonar.
y esto lo he dicho anteriormente y lo sigo diciendo, acá yo creo que es cuando un ecocardiografista se gradúa. Acá es cuando el ecocardiografista que tiene que mandar este paciente a cirugía sin cateterismo es donde empieza a sudar. En nuestra institución, 3 personas tienen que revisar el estudio para estar de acuerdo antes de mandarlo a cirugía. En general, acá en general, muy pocas veces se hace cateterismo, otras imágenes, si las imágenes del eco son claras. Ustedes saben muy bien, estos son pacientes que tienen problemas para crecer, tienen una disnea profusa, transpiración de fallo, tan pálidos, en general tienen, cuando comen o cuando hacen un esfuerzo, bueno, esfuerzo a esa edad es relativa, pero cuando comen, generalmente cuando están lactando, están llorando porque tienen chest pain. Y acá siempre digo lo mismo, y esto para mí, y ya me lo han escuchado, esto en general, siempre esto pasa cuando uno o es a fin de año o cuando se va a ver el partido de fútbol del Mundial, aparece. Y en general el fellow empieza a llamar y dice, edad, esto, y cuando te empiezan a decir, bueno, está muy dilatado, tiene una dilatación globular. En general acá lo que falta un poco es que a veces se ve como signos de EFE, endocardiolelastosis, a veces se ve si son un chico un poco más grande, tiene MR, y uno ya a esta altura ya se empieza a preparar para irse de la casa al hospital, pero cuando bueno, ¿cómo es el electrocardiograma? Tenemos ya signos de Q en 1, en ABL, en 5 y en 7, bueno, ya la cosa, y también tiene cambios ST, o sea, cuando uno empieza a ver esto, empieza a agarrar la llave del auto y se empieza a subir al auto, y cuando le dicen, no, pero la derecha está bien visible, está regurgitante, ahí es cuando uno ya no duda y se agarra, se sube al auto y hay que ir al hospital porque acá esto es una cosa que, de vuelta, se necesita. Y fíjense a los que los voy a llevar, fíjense acá. Acá ya empieza a verse como diciendo, pues ahí está la izquierda. Cuando uno va en el auto va pensando, por favor, que me toque esto, que no me toque esto, que nacen de diferentes, pero esas son las opciones que uno puede tener. Y acá es donde viene, como les dije anteriormente, la confusión es que esta falsa imagen que se crea acá, que parece y se pasa un buen tiempo con color tratando de demostrar que el origen es esto, y uno no está contento con eso. Esto crea mucha confusión, pérdida de tiempo, especialmente con fellows nuevos o gente en entrenamiento. Pero acá hay algo clave que uno tiene que buscar y es con color. Cuando se ven esta imagen que le he puesto acá un poco a propósito, a ver si no es tan clara, pero cuando se ve esta imagen hay que empezar a buscar de dónde se origina, cómo es el nacimiento de esto. Yo creo que cuando uno llega a estas imágenes se empieza a sentir un poco más seguro, haciendo movimiento con una angulación del transductor que deja un poco ya de concentrarse en la pulmonar y se empieza a ver el nacimiento desde la pulmonar de esto, uno ya puede sentirse un poco más tranquilo y decir que esta es una alcapa. Fíjense acá, esta es otra imagen que ha conectado exactamente, este es como un poco desde la parte posterior de la pulmonar que está conectada, y a ese es el nacimiento de la izquierda y que cursa. Ahora, siempre nos habíamos dicho que se recupera muy bien, y por eso con Antonio, y lo hemos publicado, con Antonio Cabrero, y lo hemos publicado en el Journal del Annals Thoracic Surgery en el 15, dijimos, no, se recuperan bien, no tienen ningún problema. Quisimos evaluar un poco la historia nuestra, quisimos ver de los pacientes nuestros, y voy a hacerlo rápidamente, cuál era la función sistólica y diastólica de estos pacientes. Lo comparamos a los estudios convencionales, que era la fracción de acortamiento y la fracción de eyección, y le quisimos usar
quisimos poner las nuevas tecnologías, entonces pusimos en myocardial strain para ver qué pasa con estos pacientes. ¿Qué es lo que examinamos? Lo hago muy rápido. Quisimos ver un poco de global strain, quisimos ver peak torsion, untwisting, a ver qué pasaba con estos pacientes. Y la fracción de eyección podía estar mantenida, pero empezamos a ver esto. O sea, esto llamó un poco la atención. Un poco las características de estos pacientes eran que a los 5, estos fueron los resultados, estos fueron las edades. Fíjense que hubo pacientes de 39 años, estuvieron muy poco en soporte inotrópico. La mayoría de la cirugía que se hizo, como es hoy en día, es la reimplantación. Estos pacientes estuvieron muy poco tiempo en terapia intensiva, ya se los recuperó rápidamente. Esto es un poco para darle los detalles demográficos de esto, y también es lo que vimos que los riesgos o los problemas que se pudieron tener al año, a los 5 años, fueron muy bajos. O sea, tuvieron tuvieron libres de problemas casi hasta los 5 años. O sea, se puede decir que quirúrgicamente no hubo ningún problema, pero lo que empezamos a ver eran los outcomes ecocardiográficos, era que la mayoría la fracción de eyección había mejorado, también había mejorado la fracción de acortamiento. Por supuesto que el Z-score del ventrículo, del diámetro del ventrículo izquierdo, que como le mostré la presentación, están muy dilatados, ha habido como un remodelamiento concéntrico, o sea, se había normalizado, y de estos pacientes en general, de que muchos tienen, por esa dilatación, tienen una regurgitación mitral severa, casi desaparece un 5%, pero lo que empezamos a ver que estos pacientes tenían, especialmente el strain circunferencial y longitudinal, algo alterado. Y eso es el mensaje acá, que yo creo que estos pacientes hay que seguirlos, andan bien, hay que espaciar el follow-up, uno no dice 6 meses, 1 año, pero hay que seguirlos para ver cómo van a evolucionar en el tiempo estos pacientes. O sea, en el 79% de estos pacientes que vimos, o sea, la mitad de estos, y de esa mitad, casi el 80% tenían los valores de strain y circunferencial anormales. Los valores normalizados de strain fueron bastante más bajos, especialmente el strain longitudinal y circunferencial. Había una correlación modesta entre la caída de la fracción de eyección y el strain global, y había ciertos componentes que estaban normales o un poco elevados, y esto nos llevó a revisar otro tipo de cosas. Le voy a mostrar esto es un diagrama en donde esta barra es la fracción de eyección. Fíjense que todos tienen fracción de eyección normal. Y quiero que se fijen en los valores de referencia, este anaranjado y este violeta que está acá, del valor de longitudinal global. En general, a medida que va pasando el tiempo, este es el tiempo de follow-up, estos son los años de follow-up, a medida que va pasando el tiempo, hay mayor diferencia, o sea, se empieza a disminuir el global strain en estos pacientes. O sea, parecería que fibras longitudinales están afectadas, y es en relación a cuando pasa el tiempo, o sea, cuando hay más long-term follow-up. Eso de la parte de global strain, de global strain, longitudinal fibers. Y cuando uno va a los cambios rotacionales que uno ve acá, se ve que estos son los valores control. Este es el peak torsion. Fíjense que no hay muchos cambios. Este es el valor normal. Y este es el peak torsion rotation, o sea que es por segundo, vendría a ser rate, torsion rate. Está un poco elevado. Y lo mismo con el untwisting. El untwisting está un poco, digamos, no está normal. ¿Y qué es lo que nos lleva a esto? Esto nos lleva basado en la nueva clasificación de los mecanismos de fallo cardíaco,
que se han estado promoviendo desde el 20, uno podría decir que cuando ustedes sabemos muy bien que cuando hay un daño a nivel de diferentes capas, por ejemplo, subendocárdico, subepicardio o ya es transmural, cuando uno tiene un daño transmural, ya tiene un fallo sistólico. Pero fíjense en estos casos de estos pacientes, que creemos que yo creo que estamos ante esto, empieza a disminuir la parte longitudinal, pero la circunferencial y la radial todavía están preservadas. Pero uno empieza a pensar que estos pacientes están como en un estadio de espera, y uno podría decir que podrían estar como con una fracción de eyección preservada todavía, pero hay cierto daño a cierto nivel, y yo creo que por eso a estos pacientes hay que seguirlos de cerca y hay que tener en mente, porque podemos encontrarnos con sorpresa en cierto tipo de pacientes que ahora se le empiezan a están entrando en una edad adulta y se le empiezan a agregar otros componentes a ese músculo. Por eso, y voy a entrar un poco yo a lo que hemos hecho, en NICAPA podríamos decir que nos ha ayudado a Strain y a hacer el follow-up de estos pacientes, que yo creo que se puede decir que ha tenido cierto clinical impact en eso, en un manejo preventivo, o sea, de seguir y ver en qué, si se lo podemos calificar en cierto grupo a estos pacientes que todavía tienen una fracción de eyección preservada. Pero hemos usado hemos hecho como cierta myocardial layers, o sea, hemos evaluado diferentes capas, y este es un paciente con ALCAPA, 18 años, una fracción de eyección en el 57%, ha estado asintomático, pero en los últimos 6 meses ha aumentado, con el ejercicio empieza a tener problemas. Y fíjense, esto es a nivel endocardio, esto es a nivel de mid muscle y esto es a nivel epicardio. Usted, se ve que hay cierta diferencia y compromiso a diferentes layers en estos pacientes. Pongo esto porque esto es una de las opciones que tenemos. Yo creo que esto es parte de los software que tenemos hoy en día, que uno puede empezar a pensar un poco más hacia cómo podemos evaluar estos pacientes. Hemos estado colectando data en esto y hoy en día lo de layers está un poco controversial porque el hecho de MRI cuando se hace un estudio de MRI, porque lo que hemos hecho nosotros en estos pacientes es que se le ha hecho MRI y uno empieza a ver ciertas áreas de fibrosis en algunos de ellos. Esta evaluación es hecha también por MRI, pero este es un tool que yo creo que es importante que lo tengamos en mente. Dije que iba a hablar muy poco y esto es muy complicado, lo dejo ahí, pero esto es acerca de Kawasaki. Y lo voy a resumir rápidamente porque los que estamos en lo de Kawasaki creo que lo saben. Esta ha sido la experiencia nuestra que lo hemos presentado, pero cuando llega un chico con Kawasaki, en los primeros 5 días se le piden 120 ecos. Y todos los que estamos en pediatría saben que desde el pediatra, el inmunólogo, el reumatólogo, todos quieren eco. Lo que nosotros hemos encontrado básicamente es que la función está bien, los valores de strain están súper bien, pero yo creo que me voy a resumir básicamente en diciendo que lo que tenemos que concentrarnos es en esto, en pacientes que tienen compromiso coronario. Y ahí es donde nos tenemos que focalizar el follow-up. Ahí en estos pacientes que tienen aneurisma o siguen con dilataciones persistentes, que tienen, que no todo encaja, yo creo que ahí a estos pacientes hay que seguirlos de cerca. Y acá presento un paciente con Kawasaki que no ha tenido compromiso coronario. Ustedes verán, se le ha hecho de vuelta el layers, las capas, a diferente endocardio, epicardio, miocardio, la evaluación, y fíjense que es bastante similar, no hay ninguna dispersión en los valores. Esto es que cuando uno hace EFI está todo bien, digamos, en lo que uno pensaría. Y este también es a nivel circunferencial.
ahora presento, y esto es un ejemplo de lo que decía acerca de cómo posiblemente seguir estos pacientes, 5 años, que tiene aneurisma en la coronaria, en el LAD, en la circunfleja, ha estado con IVG, o sea, inmunoglobulín varias veces, las cosas no andan bien en este paciente, tiene una fracción de eyección normal, y uno podría decir, bueno, tiene algún compromiso, pero fíjense acá cuando uno empieza a ver la parte circunferencial, la dispersión que hay. Acá algo hay activo todavía, algo pasa, este paciente hay que seguirlo, este paciente o otra dosis de inmunoglobulina, o pensar en las opciones que hoy en día tienen los reumatólogos para esto, pero este es un tool que puede ayudar al manejo clínico de estos pacientes. Sé que un poco para terminar dije que la ALCAPA, ALCAPA en este caso nos ha ayudado al manejo clínico, uno podría decir también preventivo, en el manejo preventivo. Cuando hablamos de Kawasaki, yo creo que ha tenido un impacto el usar strain y toda esta forma de evaluar y seguir estos pacientes, ha tenido como un impacto en la práctica diaria, porque uno ya sabe que cuando es en la parte aguda y subaguda no hace falta mucha imagen, no hace falta evaluar constantemente estos pacientes. En cuanto también en la parte clínica diríamos que si está convalescente y hay compromiso de las coronarias, que hay aneurisma, ahí yo creo que sí hay que seguirlo un poco más de cerca. El seguimiento, en vez de ser anual, a lo mejor tiene que ser cada 6 meses. Y lo de la evaluación de las capas, eso queda a criterio de cada uno. Nosotros estamos reevaluando si hace falta hacerlo en esos pacientes, no, pero es una opción que hoy en día uno lo tiene. En cuanto a los pacientes trasplantados, bueno, nosotros hemos publicado mucho, no, dije que no iba a hablar mucho, pero los que están en esto y los grupos de heart failure, ustedes saben que la vasculopatía coronaria es uno de los problemas más grandes en los pacientes trasplantados. Este es un issue bastante complejo. Yo creo que nosotros hacemos strain en la mayoría de estos chicos, no solamente a nivel ventricular, sino a nivel atrial, y tiene su valor, y yo lo aconsejaría, pero este no era el tópico de hoy en día, pero yo creo que strain juega un valor muy importante en esto. Y esto estamos coleccionando, como le he dicho, de las intramurales. Ahora estamos en un proyecto muy agresivo de tratar de, cuando se hace todo este flow reserve evaluation y este testeo, estamos evaluando a estos pacientes simultáneamente, y yo creo que la información que vamos a obtener de ahí nos puede ayudar bastante en esta área. O sea, les he hecho una revisión de la parte de anatomía, y también he tratado de ver mostrar cómo nos hemos manejado con respecto a las nuevas tecnologías y cómo esto nos puede ayudar en el seguimiento de estos pacientes. Así que un poco para concluir, porque creo que mi tiempo estamos en eso, es que yo creo que la evaluación del origen de las arterias coronarias debe ser parte rutinaria en todos los ECOLAB. Yo creo que la derecha originándose de la izquierda, la más común, pero la más letal es la izquierda de la derecha, y eso todo el mundo lo tiene que tener en cuenta. Yo diría que todo lo que es curso intraceptal, hasta un 50%, y acá es donde creo que hay que cambiar un poco de la mentalidad que antes se los dejaba un poco a la deriva a estos pacientes. Yo creo que hasta el 50% tienen hipoperfusión cuando se los provoca hemodinámicamente. Yo creo que la evaluación cardiomecánica hoy en día es parte rutinaria de lo que hacemos en estos pacientes. Tenemos las herramientas, yo creo que la podemos usar, y la ALCAPA, por ejemplo, es un grupo muy interesante para seguir, para ver realmente cuál es el compromiso de estas fibras miocardias.
Y yo creo que la creación de estos grupos multidisciplinarios, porque ustedes tendrán que recordar que, como lo dijo Silvana Molosi, estos pacientes son un poco más grandes, ya están en teenagers. A cierto punto el cardiólogo pediatra pierde control de este grupo y se lo pasa por el equipo de transición, lo pasa al grupo de adult congenital. Yo creo que entre el adult congenital y multiimágenes, el grupo de multiimágenes, tenemos que estar preparados para ayudar a tanto al paciente como a la familia y también al médico de cabecera que lo maneja. O sea que creo que con esto ya terminé mi presentación, así que no sé cuál es mi próximo paso a seguir. Eh, el próximo paso es quedarse a contestar las preguntas durante los próximos 15 minutos. Van a ir llegando, no hay muchas todavía, pero bueno, algunas voy a ir haciendo yo mientras van llegando preguntas y algunas que me han hecho eh, cuando di la charla de Strain de adultos, te la voy a pasar a vos, eh, que seguramente las vas a contestar mejor. Nosotros en el adulto, cuando un paciente viene a hacerse un ecoestrés, en mi rutina, por lo menos lo que yo hago, siempre es tratar de mirar el ostium de las coronarias. Y bueno, mi factibilidad no es el 100% porque nos llegan pacientes con EPOC, nos llegan pacientes con un diámetro anteroposterior del tórax importante, obesos. A veces no es fácil llegar con los transductores. Y debemos setear de alguna manera para ver las coronarias. En pediatría, ¿qué factibilidad tienen? Lo miran de rutina, hay que setear el equipo para ver las coronarias. Nos podés hablar algo, seguramente la gente de pediatría ya lo sabe, pero bueno, a lo mejor repasar. Si es una rutina, si es absolutamente indispensable, en todo informe hablar de si la... eh, Doctor Jorge, yo se lo simplifico y le digo un poco el background, le doy un poco de historia en esto. Hacía tiempo atrás nosotros no hacíamos una evaluación, solamente se los miraban los pacientes, digamos que eran una transposición o un falot para ver si iba a ir a cirugía, que no hubiera ningún compromiso en el tracto de salida. Hubo un trabajo muy bueno de Tal Giva diciendo que uno de los problemas más grandes cuando uno hace el diagnóstico en pediatría era que missing, o sea, lo que uno perdía, que no proveía una información adecuada, eran en el encontrar las arterias las venas pulmonares, porque recuérdense que nosotros tenemos problemas con retornos venosos, ese tipo de cosas, y el otro problema era el de las arterias, el origen de las arterias coronarias. 10 años atrás nosotros pusimos, y yo fui uno de los primeros que empujé en esto, que tenía que ser mandatorio, en todo paciente que entra, desde un soplo inocente hasta lo más complejo, buscar las coronarias. Y le digo, el efecto más grande es que la gente que empieza a hacer esto con rutina, empieza automáticamente a saber cómo manejar el transductor, sabe cómo tiene que buscar, sabe reconocer el patrón de anormalidades. Por eso es que puse ese que estábamos viendo, las pulmonares, y usted puede ver que de la aorta hay un nacimiento que no se tendría que ver eso. Eso es un patrón inusual. Y recuérdense que lo nuestro en general es mucho patrón visual. Entonces la gente cuando se empieza a familiarizar con esto, automáticamente sale. Por eso es que esto se ha empezado a usar mucho más en el grupo de cardiopatías congénitas, y hoy en día nosotros parte del reporte, se reporta eso, además que se reporta el valor Z-score de las coronarias. Se mide el origen de la izquierda, se mide el origen de la circunfleja, se mide la porción media del LAD y se mide la porción media de la coronaria derecha. O sea, lo que le estoy tratando de decir es que nos dimos cuenta cuál era el problema, hemos institucionalizado rigurosidad en el sentido de hacerlo mandatorio, porque antes lleva una curva de aprendizaje, especialmente para un sonógrafo
que recién empieza, pero cuando después de estar haciendo un año y medio, esto se vuelve rutina y se empiezan a ver patrones, y ahí es cuando los sonógrafos te dicen, bueno, acá hay algo que no me gusta, y si te dicen que hay algo que no me gustan, uno tiene que ir y ver qué es lo que está pasando. O sea, volviendo a su pregunta, sí, yo creo que tendría que hacerse en todos, yo creo que tendría que ser mandatorio, y eso va a ayudar a largo plazo. Y fíjese lo que ha pasado con el COVID en pediatría. Hemos estado empujando un estudio focalizado, ¿cierto? Y para nosotros lo focalizado eran las coronarias, porque estos pacientes se lo ha estado siguiendo muy de cerca para ver cómo dilataban las coronarias de un día al otro. Usted se imagina si los sonógrafos no hubieran tenido experiencia, hubieran pasado mucho más tiempo en la sala o en la habitación, cuando queríamos lo contrario, que fuera rápido, focalizado y afuera. O sea, esto nos ha ayudado, indirectamente nos ha ayudado. Gracias. Acá preguntan en inglés, se ve que piensan que entendés mejor el idioma que el español. Felicitaciones por la wonderful presentation. Y dice, which Theta Scores program do you use or recommended? ¿Puedes explicar un poco lo que es el score Z para nosotros que no estamos acostumbrados? Bueno, el valor Z lo indexa al body surface area. O sea, usted recuérdese que en pediatría no es lo mismo medir 2 centímetros a un recién nacido que a un chico de 6 años y que está con overweight. O sea, básicamente es la indexación hacia la superficie corporal. Y acá tenemos los rangos de 0 a 2 y 0 a -2. Si uno tiene -3 y está midiendo la arteria pulmonar, uno puede decir, esta persona tiene una hipoplasia o no se está desarrollando esa arteria pulmonar. Ahora, si uno tiene un valor Z, que es, digamos, como hemos visto en las coronarias hoy en día, hemos visto unas coronarias que tienen un valor Z de 7 o 8, quiere decir que arriba de 2, todo lo que está arriba de 2, de un valor Z de 2, quiere decir que está dilatado. Entonces, cuando uno, y ese es un patrón uniforme, para empezar y todo a hablar en el mismo idioma acerca, diciendo, bueno, ayer ese paciente llegó con sospecha de COVID y ha tenido un Kawasaki-like syndrome, la coronaria estaba en 5 y se le hace un eco en 3 días después, dice, no, esto está en 10, hay que tener cuidado porque se está moviendo en diferentes direcciones. O sea, uno tiene un patrón de cómo moverse. Ahora, la complejidad de esto, doctor Jorge, es que hay muchísimos, y acá yo sé de dónde viene la pregunta, hay muchísimos algoritmos que se han creado y valores Z. Y el problema está, y usted lo sabe muy bien por estadística, que si uno tiene más participantes, o sea, si es muy diferente crear un valor Z con una población de 300, en donde usted en 300 ha tenido que decir, bueno, hago 5 pacientes entre 0 y 1 año, 5 pacientes entre 1 año y 2 años, a que uno tenga una población global de 3.000 pacientes. O sea, mayor la población que tiene, mayor sample volume usted tiene y tiene mayor confidencia en los valores que se está obteniendo. Y ese es el problema que hay hoy en día, porque hay varios algoritmos que están dando vuelta. El de Cantinotti en Italia, hay el de Montreal, pero todos esos, y ahora yo he sido parte del Pediatric Heart Network, se está por publicar, se lo hemos comparado porque el Pediatric Heart Network el año pasado publicó los valores Z para las estructuras intracardíacas como la mitral y la tricúspide, pero también de las coronarias. Y la población nuestra fueron 3.600 chicos. O sea que por cada grupo etario,
o sea, de 0 a 1, había 100 chicos. Y en cada grupo etario también había 100 chicos mujeres y 100 chicos varones. Y había 100 chicos de diferente etnicidad, hispano, caucasian y afroamerican. O sea, cuando uno entra en toda esa complejidad, es mucho mejor, y eso es lo que yo siempre digo, hay que fijarse cuál es el número de la población que estamos hablando. Nosotros usamos el de Boston. El doctor Cullen y del Boston Children's Hospital, nosotros hemos tenido una alianza desde hace mucho tiempo, y toda nuestra database está basada en el del doctor Cullen. Doctor Cullen ha estado colectando información por años. Siempre es la misma persona que lo mide, porque eso es la otra cosa que tiene que tenerse en cuenta, quién es el que está midiendo, que siempre mide de la misma forma. Así que cuando se entra esa información es reliable. La respuesta es, nosotros usamos el de Boston, estamos evaluando si vamos a usar el del Pediatric Hand Network, porque Cullen es parte también de ese grupo. Si el doctor Cullen va a adoptar en su Ecolab el mismo, nosotros probablemente vamos a ir en esa dirección. Doctor Pignatelli y doctor Lowenstein, disculpen, el problema es que nos están quedando solo 3 minutos, son muchas las preguntas, a ver si podríamos elegir 2 preguntas muy bien concretas la respuesta. Sí, Disculpen la presión, pero tenemos otro webinar en 15 minutos. Existe la medición Z de coronaria del Boston 2007, Washington 2008, Montreal 2010. Solamente, ¿cuál usaría? Boston. Bueno, listo. Vamos a tratar de elegir, es difícil elegir. Bueno, los pacientes que presentan episodios sucesivos de isquemia desarrollan colaterales. Esa es una pregunta que casi se contesta. Por supuesto que uno de los diagnósticos de la capa es la coronaria derecha. Bueno, contéstala tú. Las colaterales Sí. son importantes. Sí, bueno, por eso que hemos visto pacientes que tienen, acá hemos visto en el St. Luke's hace poco una persona de mayor, no me acuerdo, que estaba arriba de los 60, que tenía una alcapa, pero si desarrollas circulación colateral y todas las cosas, y está mantenida y está balanceada, está bien. Probablemente esta persona no ha hecho nunca ejercicio o no ha sido muy activa, pero bueno, sí, es cierto, sí. Ahí veo uno de valores normales de strain. ¿Querés contestar? Eso es lo que me han preguntado a mí, los valores, si son los mismos valores en el adulto que en el chico. Varía un poco por edad, pero en general, así le digo un rasgo general. Si estamos entre menos 18 para arriba, es aceptable. La zona gris es entre menos 16 y menos 18. Si es menos 16, o sea, menos 15, menos 12, eso no es bueno, lo digamos así rápido. Menos 16 es el cut-off. Bueno, si ves alguna pregunta que tú la veas que quieras contestar, te parece que la más importante sería la última, porque ya no queda más tiempo, te las vamos a mandar para las que Okay. puedas responderlas en forma individual. Okay. Hubo mucho interés, por supuesto, y muchísimas gracias. Ya empieza el próximo webinar, así que tenemos que dejar. Okay. Así que, Ricardo, muchísimas gracias por tu colaboración. No, un placer. Se ha quedado casi toda la audiencia hasta lo último, así que eso habla de la bondad del curso. Sí. Ariel, ¿querés? Sí, no, agradecerles a todos la presencia, al doctor Lowenstein, usted también, y especialmente al doctor Ricardo Pignatelli. Muchas gracias por esta excelente presentación. Muy buena la audiencia y gracias a todos por participar. Así que, de verdad, muy agradecidos por nuestro lado. Gracias por la invitación.